nuestras debilidades. Tú conoces nuestras necesidades. Te damos gracias. En Cristo lo tenemos todo. Deseamos, Señor, en esta mañana que prepares nuestra mente, que dispongas, Señor, nuestros corazones para percibir tu presencia, para que dobleguemos nuestro corazón delante de ti. Nuestra alma, Señor, anhela expresar alabanza profunda, reconocimiento, Señor, a tu dignidad. Te damos gracias, Señor, que nos has guardado y nos has traído y nos concede tremendo privilegio, Señor, de poder estar congregados en tu nombre y en tu presencia, y en tu presencia poder adorar. Queremos, Señor, interceder por los amados hermanos ausentes. Tu bendición especial, Señor, para todos y cada uno. Y también, Señor, pensamos de manera especial en aquellos que deseándolo, que queriéndolo, Señor, pues no pueden estar por dificultades imponderables, pero que tú les ayudes y les conforte. Y que traigas con bien y con prontitud a los hermanos que están de camino, librándoles, Señor, de cualquier contingencia adversa. Hazte presente en medio de nosotros y ayúdanos, Señor, en la comunicación de tu palabra. Te damos gracias por todo, Señor, y te lo suplicamos en el nombre santo, divino, glorioso, magnífico de nuestro buen Señor y Salvador, tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bien, pues tenemos para poder meditar, queridos hermanos, un texto. Es un texto de todos conocidos. Ya verán que muchas veces nos lo hemos aplicado a nosotros mismos o lo hemos citado de memoria como aportación al bien de nuestros hermanos en ciertas necesidades, pero un texto. Y cuando me doy cuenta, pues puedo decir que me he metido no en un charco, sino en una laguna donde uno no hace pie. Es que es mucho, queridos hermanos. Bueno, a lo mejor hemos clasificado la palabra y hemos subrayado versos que son como favoritos, como que nos dicen mucho, como que nos han ayudado mucho. Pero es que es más todavía lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Bueno, pues vamos a leer en Romanos el capítulo 8. Pues ya saben, los hermanos, todo lo que tenemos ahí concentrado en ese pasaje. Romanos capítulo 8. Verso del 26 al 28. Pero si hay un hermano que ya llegó al pasaje, por favor, podría leer el verso 18 y ya seguiré yo con la lectura, con la ayuda del Señor, lógicamente. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente
no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Muy bien, tengo por cierto. Y es que tuve que ir recortando el pasaje, pues solamente quería quedarme con el verso 28. Pero es que no sabía por dónde cortar y luego después por dónde empezar. Es que repito, queridos hermanos, es mucho. Son aguas profundas. Maravilloso. Para poder saciarnos en plenitud. Saciarnos en plenitud. Bueno, versículo 26, Romanos 8, 26 al 28. Dice la palabra: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, en nuestra flaqueza. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Nosotros no sabemos. El Espíritu nos interpreta delante de Dios. Y Dios, que conoce los corazones, Él sí sabe, que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Bueno, en este pequeño pasaje ya hemos leído 3 veces la palabra. Por un lado, no sabemos. Por otro lado, el que escudriña los corazones sabe. Y ahora finalmente en el verso 28 tenemos la palabra de forma categórica: sabemos. Sabemos. Miren, queridos hermanos, qué mejor forma de comenzar el día de domingo, celebrando un culto de adoración y de alabanza, recordando además que estamos en las manos de Dios. Esto de las manos de Dios me recuerda lo que dice de las manos de David, lo que la palabra enseña o dice o refiere acerca de David como figura, tipo de la persona bendita del Señor Jesús. Miren, en el Salmo 78, los versos 70 al 72. Miren. Ahí en el Salmo se ha relatado toda la historia del pueblo de Israel, todos los fracasos del pueblo de Israel y todo el perdón que Dios desplegó a lo largo de toda la jornada de 40 años, como Dios perdonaba y restauraba a su pueblo. Y dice 78-70. Eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas, de los corrales, de las ovejas,
Él estaba involucrado en el cuidado del rebaño. David, desde muy joven, cuidando el rebaño de las ovejas. Dice que lo tomó de detrás de las paridas, los trajo, lo arrancó de la majada de donde estaban las ovejas y concretamente donde estaban las recién paridas, preocupados por las que más necesidad tenían en esos momentos. Dice que Dios lo sacó de allí. ¿Para qué? Para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad, para que pastoreara al pueblo de Israel. Y dice que los apacentó no de cualquier manera, sino que los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Los pastoreó con la pericia, con la habilidad, con la tremenda experiencia, donde ponía además el corazón. Los pastoreó con la pericia de sus manos. ¡Wow! Y qué mejor cosa, queridos hermanos, que poder conocer y saber que Dios, Dios nuestro Hacedor, no dormitará, no dará nuestros pies al resbaladero. Dios será sombra a nuestra mano derecha y su cayado, su vara, en vez de aterrorizarnos, nos infundirá aliento. Inmensa delicia, colosal bendición la que nos aguarda a los hijos de Dios. Y volviendo al texto, y sabemos que a los que aman a Dios, tendríamos que preguntar, ¿y quiénes son los que aman a Dios? Porque lo que sabemos es que sí, somos amados de Dios. Pero aquí dice no los amados de Dios, sino los que aman a Dios. Y la pregunta es, ¿quiénes aman a Dios? Y a lo mejor nosotros podríamos pensar en el mismo Pablo. Sin duda Pablo se entregó total e incondicionalmente en las manos de Dios para cumplir el propósito que Dios tenía para su vida. Pablo, nadie va a dudar que amaba a Dios. Pedro amaba a Dios. Y el apóstol del amor, Juan, amaba a Dios y con autoridad podía recomendar a los lectores de su carta y a los miembros de la asamblea en Éfeso la necesidad de amar a Dios y el Señor Jesucristo. Y toda la escritura, desde Jesucristo hacia el Génesis, enseña el primero de todos los mandamientos y el más importante es amar a Dios sobre todas las cosas. Oye, qué bonito es contemplar que efectivamente la palabra nos muestra ejemplos vívidos, con fuerza, cargados de autenticidad, en cuanto se refiere a hombres verdaderamente consagrados a Dios que mostraron el gran amor que profesaban a Dios. Y claro, es que a nosotros, pues tanto que nos gustaría
que todas las cosas que acontecen en nuestra vida, pues contribuyan para bien. Ay, pero yo me comparo y yo me miro al espejo de la palabra y yo no doy la talla. Es que sí, yo amo a Dios, pero de la manera que requiere la palabra eso de amar a Dios. Y entonces decimos, ¿y para qué me sirve a mí el versículo 28 de Romanos capítulo 8 que dice que a todos los que aman a Dios, las cosas que acontezcan en su vida van a contribuir para bien? ¿Estoy yo incluido? ¿No estoy yo incluido? Sobre todo quisiéramos estar incluidos, pero en este momento como que el corazón nos pega un latigazo diciendo, bueno, tanto amor. Mire, recuerden simplemente, el apóstol Pedro, que fue uno dispuesto a morir por el Señor y que sacó su espada cuando fueron a prender al Señor y que hirió a uno, al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Pero que nuestro hombre, después de resucitar el Señor, que el Señor fue a encontrarse con sus discípulos, el Señor le tuvo que preguntar, Pedro, ¿me amas? Bueno, no eran superhombres. Nosotros no somos superhombres, no somos supermujeres. Y no se trata de bajar el listón, no. Se trata de mirar al listón y con la ayuda del Señor ir superándonos. Pero claro que Dios conoce nuestros corazones. Y nosotros podríamos responder como respondió Pedro, después de 3 veces la misma pregunta. Señor, tú lo sabes todo. Señor, tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo. Así que todas las cosas. Y aquí, queridos hermanos, también a veces tenemos cierta confusión. Dice que aquellos a quienes aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y yo no sé, queridos hermanos, qué bien es el que nos imaginamos. Salir del problema, tener el auxilio divino, que se me arregle el problemón que se me creó cuando menos podía atenderlo. Y claro, muchas veces los bienes que nosotros deseamos son cosas normalmente accesorias. Todas las cosas. Quiere significar que todas las cosas, las mejores, las peores, las más bonitas, las más brillantes, las más dulces y las más amargas, todas las cosas van a contribuir a que nuestra alma prospere, a que nuestra alma crezca, a que nuestra alma sea fortalecida, para que Dios pueda cumplir el propósito suyo, no el gusto mío, el propósito suyo. Dios pueda cumplir en nosotros ese propósito. Mire, tenemos 2 versos en la Biblia. Uno, el que acabamos de leer, Romanos 8:28, y el otro, Juan 3:16. ¿Le suena a alguno ese versículo? Estos 2 versículos. Y son 2 versículos de aplicación, yo diría aplicación cotidiana.
Yo pienso que casi todos los días esos versículos nos vienen a la mente por necesidad propia o por necesidad de ayudar, auxiliar al hermano. El texto de Juan solemos citar a los inconversos, a los que no son creyentes, y puedan entender la magnitud inconmensurable del amor de Dios y cómo Dios mostró su amor. Y decimos, por ti, Cristo murió por ti. Dios que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por ti. Quiere mostrar de esta manera que te ama y que te quiere perdonar y salvar. Ese es el 3:16 de Juan. Y el otro, el Romano 8:28, pues lo aplicamos a los creyentes. Y si estamos en gran aprieto, en gran necesidad, si estamos en apuro, nos lo aplicamos a nosotros. Es que es muy lindo, es que es maravilloso. Es que dice, sabemos. ¿Quién escribe? Pablo. ¿Qué dice Pablo? Sabemos. No dice sé, sino sabemos. Y eso está cuajado, cargado, preñado de certidumbre. Certidumbre indubitable. Sabemos. Tremendo texto, queridos hermanos. Sabemos que a los que aman a Dios, es verdad que Dios nos ama y que dio a su Hijo, pero no es esta la construcción del texto. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito, el de Dios, son llamados. Así que, sobre todo, cuando el camino, además de ser un camino pedregoso, donde puedes resbalar o donde puedes tropezar, además de ser pedregoso, cuando el camino se nos hace cuesta arriba o cuesta empinada, cuando el camino en verdad es tortuoso, es que sube, es que baja, es que vuelve, es que tiene el precipicio al lado. Y cuando parece que todo se nos pone en contra, porque vamos en el camino y empieza la ventisca y empieza a helarse la nariz y las orejas y las manos se engarrotan. Y cuando además la carga que llevas encima se te agrava, se te aumenta, cuando ves que ya te tiemblan las piernas, que te hundes. Cuando el aire, hermanos, cambiamos la figura. El aire es suave brisa. No es la ventisca de la montaña. Cuando el aire es brisa suave, es muy fácil decir, Señor, creo. Ay, es que me llega el aire, es que es una caricia y que viene además perfumado. Ay, ensanchamos los pulmones y ponemos cara frente a la brisa y la disfrutamos. Ay, miramos al cielo, Señor, creo
Pero cuando la turbulencia azota, cuando la turbulencia arrecia, cuando la tempestad hace acto de presencia, nuestra débil barquilla empieza a bambolearse por los golpes de las olas impetuosas y ves que te vas a pique, ves que te hunde. Entonces es cuando decimos: Señor, ayuda a mi incredulidad. Señor, aumenta mi fe. Señor, que perezco. Y alargamos la mano para que el Señor nos prenda y nos saque. Miren, en este punto solemos recordar nuestro versículo. Cuando estamos en extrema necesidad, entonces nos acordamos. Y allí a lo mejor de memoria o lo buscamos en la Biblia y sabemos que a los que aman a Dios, vuelvo a repetir, no los amados por Dios, que también, claro que sí, sino los que aman a Dios. Todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Miren, el énfasis dominante, y casi siempre todos los comentaristas, o cuando conversamos entre hermanos y tenemos presente este texto, el énfasis que domina el texto siempre recae sobre la idea de que todo lo que acontece en la vida del creyente, todo de una o de otra forma, todo, Dios sabrá encaminarlo, darle la vuelta a la tortilla, sabrá encaminarlo para favorecer nuestro bien. Y eso es verdad. Lo que sucede es que en la inmensa mayoría de los casos ni nos enteramos ni nos damos cuenta. Pero Dios no se duerme. Dios nos dará nuestro pie al rebaladero. Pero quisiera, hermanos, que pudiéramos notar que el verbo se expresa en un presente plural. Y quiere decir que el tema que está tratando el apóstol quiere decir que todos sabemos. Y sabemos todo el que escribe y los que leen o escuchan la lectura. Se trata de un plural que incluye no solo a los cristianos de élite. Bueno, yo nombré antes a varios apóstoles, a Pablo, a Pedro y a Juan. No solamente a los grandes líderes que arrastran a multitudes. Bueno, no voy a hacer juicio de ellos, pero que nosotros sepamos, queridos hermanos, que ese plural incluye no solo a esa élite de creyentes, sino a todos los creyentes, nosotros aquí presentes incluidos. Sabemos, en este caso son todos, incluidos nosotros. Y mire,
para ayudarnos a nuestra meditación, pues quisiera plantear algunas preguntas. La pregunta, ¿sabemos nosotros qué significa ese sabemos? ¿Y cómo se llega a ese conocimiento? Porque la palabra está ahí. Sabemos. ¿Sabemos qué? ¿Qué significa sabemos? ¿Y cómo se llega a ese conocimiento del cual Pablo se alegraba, se gozaba, le era de tanta utilidad, pero él tenía interés en que sus lectores lo conocieran, lo supieran, lo vivieran, lo masticaran, lo digirieran? Bueno, tal vez nos vaya mejor si traspasamos la pregunta, la traspasamos, la dirigimos directamente al apóstol Pablo. A ver, Pablo, ¿por qué dices sabemos? Es que has vivido algo tan gordo, algo tan fuerte que te induce a hacer semejante afirmación. ¿Cómo? Pablo, ¿cómo te ha venido ese conocimiento? Bueno, por supuesto que sí. Podemos dar un voto de confianza a Pablo. Pablo, a lo largo de toda su dilatada vida de servicio consagrado al Señor y a los santos, Pablo había pasado por tremendas experiencias. Él había vivido trances difíciles y había experimentado en carne propia. Él había vivido y sentido situaciones realmente graves que le habían puesto más allá del límite de lo humanamente soportable. La vida la llevaban en la mano. Pendían su vida de un hilo. Ciertamente, la experiencia de Pablo sobrepasa en mucho a lo que nosotros hasta el día de hoy hayamos podido experimentar. ¿Qué experimentó y qué vivió Pablo? ¿Y qué es todo eso comparado con lo nuestro? De modo que en este sentido, Pablo tendría, aparte de su autoridad apostólica, tendría la autoridad moral para decir lo que dice, sabemos. Pablo lo podía decir con toda propiedad y con toda razón. Y no habría uno que levantara la mano para contradecirle. Sin embargo, no dice sé, como en el caso cuando Pablo dijo, yo sé en quién he creído, ¿vale? Ahí es personal, sino que dice, sabemos. Y esto tenemos que tomarlo, queridos hermanos, tenemos que tomarlo como un claro indicio de que Pablo no tiene en mente sus luchas y sus trabajos personales en la defensa y en la confirmación del Evangelio. No es eso lo que Pablo tiene en mente.
Hay solamente, perdón, un único fundamento seguro. Debiéramos, queridos hermanos, entender de una vez por todas que el único fundamento en el que la fe puede fiar, puede confiar, ese fundamento único, exclusivo, es la palabra de Dios. No es lo subjetivo, no es lo intuitivo, no es lo afectivo, sentimental. No, ni tan siquiera es no nuestra supuesta subida al tercer cielo, cuando nos hemos visto verdaderamente gozoso y en esa vivencia y en esa experiencia estamos como tocando el cielo con la mano. ¡Qué bien! No es eso. No. Tampoco el yo creo o el yo pienso. Solamente a base de la fe y el conocimiento está en la inamovible e inapelable palabra de Dios. En esto sí que podemos fiar y decir al unísono con Pablo, sabemos. Eso es algo tremendo. Eso es algo que da estabilidad. Eso es algo que da seguridad. Sabemos. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra. No por mi experiencia, no por todas las medallas que puedo lucir en mi pecho. No. Sabemos. Sabemos. Miren, si sabemos fuese solamente privativo de aquellos que pasan por experiencias excepcionales, entonces los cristianos de a pie, nosotros, nunca podríamos decir sabemos. Por lo menos no los podríamos decir en el mismo sentido que aquí se dice. Podemos estar seguros, cierto, ciertísimo, de que sabemos en labios de Pablo no es más que el resultado de su propia fe en la palabra. Él solamente fiaba de la palabra. Él solamente obedecía a la palabra y la palabra le llevaba a situaciones extremas. Pero por la palabra sabía que Dios estaba con él, que Dios no le abandonaría. Sabemos. Ese es en el mismo sentido en que aquí se dice. Miren, podemos estar seguros de que sabemos que dice Pablo, en labios de Pablo, no es más que el resultado de su propia fe en la palabra. Y nosotros, al unísono, que podríamos decir con Pablo, sabemos, tendría que ser también en razón y en virtud de que lo dice la palabra. Es una fe idéntica a la que cualquier verdadero creyente puede ejercitar. Por tanto, si es que podemos saber, y en verdad sabemos, es
Miren, simplemente por la sencilla razón de que la Biblia así lo afirma, así lo atestigua. Y porque la fe verdadera, fe que fía en aquel que habla o que dice, me refiero a la palabra de Dios, fe se apropia de la palabra, aun cuando nuestro entendimiento no alcance a discernir en qué han de parar las adversidades y las cosas que me han sobrevenido, que me tienen al límite y nos tienen hundido en esa profunda crisis. Pero la fe agarra con firmeza la promesa de la palabra de Dios. Miren, la historia bíblica está cuajada de ejemplos en los que la providencia de Dios, la providencia divina, ejemplo que la providencia en verdad todo lo gobierna. Es lo que encamina todo para bendición de aquellos que le aman. Poquito, más, mucho. Aquellos que le aman. José, por citar un ejemplo, me refiero al hijo de Jacob, el que sus hermanos vendieron a Egipto, el que primero metieron en una cisterna, el que gritaba y lloraba y pataleaba y sus hermanos no tuvieron compasión. José, por citar, digo, un ejemplo típico de esta sagrada escritura que nosotros leemos, amamos, a pesar de todo, todas las angustias que tuvo que experimentar como consecuencia de las muchas desdichas que le vinieron, porque le vino una y después le viene otra peor y después otra peor y otra peor. No sabía que estaba siendo tremendo instrumento de utilidad en las manos de Dios porque tenía que llegar a Egipto primero para preparar vida y dar vida al que había de ser el pueblo de Dios, a su familia. Así que fueron muchas. Y él no lo supo. Y tampoco lo supo su familia. Pero Dios, como se suele decir, estaba al control. Sí. Pablo era conocedor de estas verdades y por eso podía decir, sabemos. Nosotros igualmente, si es que creemos en la palabra de Dios, también podemos decir juntamente con Pablo, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y estando dependientes de Él, cada uno en particular, queridos hermanos, cada uno viviendo nuestra vida y ajustando nuestra vida a las demandas de Dios, podremos ir viendo cómo Dios se manifiesta, cómo Dios obra, cómo nuestra alma prospera, cómo maduramos, cómo empezamos a ver con mayor claridad, a discernir el propósito de Dios para mi vida. No es alcanzar mis metas, no es alcanzar mis objetivos, es someter mis metas y mis objetivos para que Dios nos pueda encaminar en la dirección de lo que es su propósito. Conforme a su propósito hemos sido llamados. Pero
¿Qué es, en definitiva? ¿Qué es lo que sabemos? ¿Qué es? Pues tenemos que decir que aún por encima de toda la historia bíblica, sabemos que la palabra de Dios es verdad, es digna de toda confianza. Y esto ya es más que suficiente. Tener ese conocimiento, esa certeza y saber dónde hemos fundamentado nuestra fe. Es Dios que habla y Dios que promete y Dios que no cambia y Dios todopoderoso que nada le impedirá llevar adelante el propósito que tenía para conmigo, para contigo. Eso es suficiente, eso basta. Pero además, mire, además sabemos que en Dios, perdón, reside toda la sabiduría y que por añadidura a Dios le asiste todo el poder. ¿Para qué? Sabiduría y poder para sacar adelante todos sus propósitos, que son propósitos de amor para con nosotros y propósitos que cooperarán al establecimiento de su reino y a la mayor gloria de ese que decimos que amamos, el bendito Salvador, nuestro Señor Jesucristo, sabiduría y poder para llevar adelante sus propósitos. No hace falta que estoy pensando en Potifar y estoy pensando en la mujer de Potifar y estoy pensando en el pobre José, que inocentemente y por fidelidad fue a la cárcel, pero que finalmente fue al poder y pudo administrar todos los bienes de Egipto, de los que él pudo saciar a su familia, a su padre. Dios está controlando. A esto hay que sumar, a esto de la sabiduría y del poder, hay que sumar el carácter de Dios. ¿Quién? Por naturaleza. Sabemos que Dios no puede mentir, ni jamás va a traicionar la confianza que sus hijos en flaqueza, en debilidad y en torpeza, pero la confianza que sus hijos han depositado en él, Dios no lo va a defraudar. Es que Jesucristo lo pagó todo, lo pasado, lo presente y lo futuro. Y Dios quedó satisfecho. Él no puede traicionar la confianza que sus hijos han depositado en él. Y esta es, pudiéramos decir, la razón por la que Pablo puede decir, y lo dice a ciencia cierta. Sabemos también que dentro de los vastos propósitos de la deidad, Dios está llevando adelante un plan maravilloso ¿para qué? Para hacernos bien. A lo mejor nos sentimos un poco frustrados porque Dios no nos dio lo que nos apetecía y lo cambió por otra cosa que no entendíamos. Pero
Dios está obrando el bien. Y ese reloj, yo no sé si me ha engañado, pero vamos a tener que poner final. Y les voy a poner un final leyéndoles o contándoles una anécdota que hace muchos años. Échenle para atrás 25, 30 años. Creo que la leí en algún artículo, en algún libro, en alguna cosa de William McDonald hace tiempo, ¿eh? Pero es que me sirvió y el otro día me la tropecé. Pues miren, la anécdota es así. Decía el hermano, se cuenta la historia del único superviviente de un naufragio que fue arrojado por la corriente a las playas de una isla deshabitada, donde también pues fueron arribando otros tantos objetos de la nave, flotando y empujados por la corriente. El náufrago hizo todo lo que pudo para construirse una cabaña, un refugio. Y en ese refugio colocó todo lo que él pudo salvar de la tragedia, o sea, lo que el mar le regalaba de la nave. Seguramente a lo mejor algún objeto personal, qué sé yo, eso ya lo imaginamos nosotros si queremos. Entonces, allí lo colocó todo en aquella cabaña. Miró al cielo y oró y le pidió a Dios, por favor, que le enviara a alguien que le sacara de allí, que le pudiera rescatar. Así que oró por ese rescate. Y cada día, al amanecer y durante todo el día, no quitaba la mirada del horizonte por ver si algún barco coincidía que pasaba y él haría las señales. Pues, ¿qué pasó? Que para colmos de males, porque se aumentan los males, se agravan los males, para colmo de males, el náufrago un día se horrorizó al encontrar que la choza, la cabaña, ardía en llamas. Todas sus pertenencias estaban convirtiéndose en humo y en ceniza. Pero aquello que dentro de su gran desgracia parecía ser lo peor de lo peor que le podía pasar, aquello, fíjense bien, aquello fue para bien. Y ahora vamos a conocerlo. El hombre estaba absorto mirando cómo el fuego lo devoraba y lo destruía todo. Pero de pronto el náufrago oye detrás de él una voz que dice: vimos el resplandor de su hoguera y vimos la señal de la columna de humo. La voz era del capitán de un barco que pasaba, que aquello le llamó la atención, que lo interpretó como alguien que pedía auxilio. Y el náufrago fue rescatado. Bien, pues perdonen que me tomé unos minutos de más. Dios nos bendiga, Dios nos ayude y como Pablo podamos decir, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas contribuyen para el bien y la salud de su alma. No estemos pensando en lo material. Que Él nos bendiga y nos ayude
Amén. Amén.